cómo hemos cambiado un año después, la vida y el mundo que se paralizó hace ahora justo un año. En este tiempo nos hemos acostumbrado a marchas forzadas, a convivir con la pandemia, a llevar mascarillas, a hablar de las vacunas y a acostumbrarnos a las restricciones y medidas que marca la pandemia. Bienvenidos a 7 Magazine. Hace un año que en España se decretaba el estado de alarma. Vivir en tiempos de pandemia, vamos a analizarlo, cómo hemos cambiado, qué ha cambiado y cuál es el futuro al que nos enfrentamos. Lo veremos en nuestra mesa de actualidad. También hablaremos del BOR, el Boletín Oficial de La Rioja. Es el medio que el Gobierno utiliza para publicar sus normas jurídicas, tales como constituciones, tratados, leyes, decretos y reglamentos. Hoy conocemos un poco más del BOR. Y también estaremos en el Museo Burg para presentar patos de 59 obras de gran formato pintadas con las manos. Comienza 7 Magazine. Hace un año, el 15 de marzo de 2020, este va a ser sin duda uno de nuestros temas en esta mesa de actualidad. Este lunes ya paso a presentarles a quienes nos van a acompañar esta tarde. Víctor Zurrunero. Hola, Víctor. Hola, Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Y José María Marcolain. Hola, José María, ¿qué tardes. tal? Bueno, la pregunta, ¿dónde estabas hace un año, ese 15 de marzo de 2020, donde parece que el mundo, desde luego, cambió, iniciamos un proceso histórico? Fíjate, Silvia, que para algunas cosas parece que es todavía un año y para otras cosas ya ha pasado un año, ¿no? Sí, sí. O sea, depende, pero sí que yo recuerdo perfectamente que, bueno, yo por mi actividad empresarial ya antes incluso del estado de entrar en vigor el estado de alarma, ya nos habían cerrado, por temas de prevención ya nos habían cerrado, entonces ya estábamos medio confinados los que nos dedicábamos al mundo de la educación. Pero recuerdo perfectamente lo que supuso que de repente nuestras viviendas se convirtieron con todas las distancias, en pequeñas prisiones, donde parece que salir a la calle era peligroso. Pero fue un cambio y una experiencia que para nosotros se nos queda, para todos nosotros. Qué curioso eso que dices. Hace un año o todavía un año, ¿verdad? Esa sensación. Bueno, Víctor, ¿y cómo se vivió a nivel de un periodista que tuvo que estar al pie del cañón informando sobre esta situación histórica, pero también, bueno, de una manera muy compleja? Bueno, yo creo que nos cambió el panorama a todos, a los periodistas también, ¿no? Sobre todo los que tuvimos la oportunidad de hacer teletrabajo. De repente el salón de mi casa se convirtió en un plato de televisión. Nuestro compañero, me acuerdo, Raúl Grijalva, nuestro compañero técnico, me dio los focos, los trípodes y me dijo, esto lo montas en el salón, y a partir del lunes empezamos a emitir desde allí. Yo creo que fue un cambio de la manera de contar las cosas y de intentar pues seguir cubriendo las noticias, trabajando desde el salón de casa, que fue toda una experiencia que recordaremos durante mucho tiempo. ¿Quién nos iba a decir antes, oye, eso de que las casas se convertirían en un plató de televisión, que íbamos a poder contactar vía Skype, hacer este tipo de conferencias, y que hoy en día, dentro de un medio de comunicación como la televisión, fuera tan normal, ¿verdad? ¿Cuánto ha cambiado? Eso sí que yo era impensable hace año y medio, pensar que un presentador de las noticias podía estar en su casa contando la información, que los redactores iban a retransmitir, iban a hacer directos desde el salón de su casa, desde la terraza, que íbamos a trabajar con los teléfonos móviles, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado muchísimo y creo que muchas cosas se van a quedar. Sí, yo creo que desde luego muchas de esas cosas de la pandemia han venido tantas, nos han sobrevenido tantas cosas, que está claro que algunas que nos harán mejor, esperemos que hayan venido para quedarse, ¿no? En todos los ámbitos, en el trabajo y también en el personal. Bueno, sí que es verdad que se decía mucho de aquello que vamos a salir mejores, ¿no?, de esta pandemia. Sí. En algunos aspectos sí, y en otros yo creo que hasta peor. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que todo este cambio nos ha supuesto o sea, todo aquello que iba a venir, todo aquello que iba a cambiar, lo ha acelerado. Eso sí que es verdad. Volveremos cuando vacunas y ya volvamos a esa nueva realidad, sí que volveremos a cierta normalidad de la que hablan. Pero estoy contigo, Víctor, de que muchas cosas ya han llegado para quedarse, pero lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerarlas.
Bueno, vamos con los datos. ¿Quién nos iba a decir hace un año también que vamos a tener un semáforo COVID? Conocíamos los semáforos normales de circulación, de tráfico, pero es que ahora tenemos un semáforo COVID por el que la sociedad nos guiamos y bueno, estamos en este nivel 3 ya desde la pasada semana, Víctor. ¿Los datos parece que avalan que sigamos en este nivel, en el nivel 3? Pues habrá que verlo. Lo estrenamos a las 12 horas de la noche, se estrenaba el nivel 3 de este plan de medidas. El miércoles pasado la consejera de Salud anunciaba que debido a esa estabilidad de la pandemia, esa estabilidad de los indicadores, excepto la UCI, que es que todavía siguen a niveles muy altísimos, que no se nos olvide, pues pasamos al nivel 3, pocas diferencias para los ciudadanos de a pie, excepto el incremento de aforos en algunos establecimientos como el de hostelería o gimnasios, que pasarán de un tercio que teníamos en el interior al 50%, pero de momento pocos más cambios que los aforos interiores y, como siempre, mucha prudencia para poder seguir afianzando estos niveles. Parece que los datos se van estabilizando. No sé qué pasa con Arnedo, que siempre está ahí, al menos en muchos titulares. Arnedo, yo creo que es verdad que ha destacado, incluso como arnedano hasta cierto punto tengo como un doble sentimiento. Por un lado, es verdad que los datos no son buenos, es cierto que Arnedo va a destiempo y hay que analizar cuál es la cuestión de por qué vamos a destiempo, pero por el otro lado también hay una falta de interpretación de los datos por parte de la sociedad. Es decir, si en una ciudad como Logroño se están haciendo PCRs todos los días, evidentemente los cambios no van a ser tan bruscos. Si en Arnedo se hacen pruebas, por poner un ejemplo, cada 2 días, pues es normal que el sábado suele ser el día que más suba. Entonces, claro, entendemos que de repente destaque tanto una subida, pero claro, igual que ha subido, hoy por ejemplo en 48 horas ha habido 16 casos menos o 24 casos menos y por lo tanto estamos ya en apenas 30, ¿no? Pero sí que es verdad que Arnedo ha ido siempre a destiempo desde el principio de la pandemia. De hecho, cuando la primera ola, Arnedo prácticamente limpio. Cuando la segunda ola, La Rioja más o menos viene, Arnedo disparado, y durante la tercera ola de La Rioja, Arnedo demostró ir a otro ritmo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es para pensar muchas cosas y muchos factores que hay que tener en cuenta de por qué Arnedo vamos siempre a destiempo. Pero puedo decir que si nos fijamos en el acumulado total, no vamos tan distinto al resto de La Rioja. Un dato, el que siempre nos preocupa, el que más duele, desde luego, hacía mención Víctor a la UCI, pero desde luego los fallecidos, tenemos que lamentar creo que 3 fallecidos en lo que han sido este fin de semana, porque creo que los datos ahora los vamos a conocer, los del fin de semana, ¿no? Lo que hace el Gobierno de La Rioja es seguir los criterios del Ministerio de Sanidad. Hasta ahora se estaban dando datos diarios, de un cómputo de muchos datos, de indicadores epidemiológicos. Lo que va a hacer el Gobierno de La Rioja a partir de este fin de semana solamente va a dar los casos activos y creo que los nuevos casos. El resto de datos se darán el lunes, junto con el Ministerio de Sanidad. Pues ese era el dato que desde luego conocíamos, el peor de los datos, el que más nos duele, el de esas 3 víctimas en La Rioja a causa del COVID. Lo que continúa también parece es la vacunación, obviamente no al ritmo que nos gustaría, siempre queremos pedir más, ¿no? La vacunación que continúa con muchas cuestiones. Ahora ya parece que empezamos a hablar más también de las vacunas, el tema de AstraZeneca. Vamos a ver lo que ha dicho la farmacéutica al respecto de la vacuna de AstraZeneca. La farmacéutica británico-sueca AstraZeneca ha asegurado que no hay pruebas de que su vacuna contra el coronavirus provoque un incremento del riesgo de coágulos en sangre, pese a la decisión de varios países de suspender su utilización como medida de precaución. La empresa asegura en un comunicado que ha realizado una revisión minuciosa de los datos disponibles sobre los 17 millones de personas que han recibido la vacuna en Reino Unido y la Unión Europea. El número de casos de coágulos de los que se ha informado entre este grupo es inferior a la media que se puede esperar en la población general, ha explicado la farmacéutica en un comunicado firmado por su jefa médica, Ann Taylor. Irlanda y la región italiana del Piamonte han sido los últimos en anunciar la suspensión del uso de la vacuna de AstraZeneca, tras hacer lo propio Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Noruega, Islandia y Tailandia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aseguró el pasado viernes que no hay razón para no usar la vacuna de esta farmacéutica. La noticia llega al mismo tiempo que la decisión de Países Bajos de suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca debido a ese riesgo de coágulos, una medida que afectará a 43.000 personas que esperaban la administración de este inmunizador. Las declaraciones de la farmacéutica de AstraZeneca, que dice que no hay pruebas de que su vacuna aumente el riesgo de coágulos. Hay países que ya han desechado el uso de esa vacuna, no es el caso de España.
Aquí hay también doble lectura. Por un lado, yo puedo entender que además en La Rioja han sido personas de primera línea del ámbito de la seguridad y de las emergencias quienes han recibido esa vacuna, ¿no? Y yo entiendo que cuando a ti te la han puesto y además estás oyendo ese tipo de información, pues es normal que te genere inquietud. Entonces yo eso puedo entenderlo. Ahora bien, los datos hay que relativizarlos y lo que estamos viendo es un principio de prudencia por parte de algunos países que dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando hablas con expertos y te relativizan los datos y te hacen ver que aunque es llamativo, en realidad no hay nada de lo que preocuparse, que estamos dentro de unos datos normales y que incluso hay mayor prevalencia en personas sin vacunarse que en personas vacunadas, pues en principio es para estar tranquilos, ¿no? Pero vuelvo a decir que empatizo con quienes han recibido esa primera dosis y entiendo que tengan cierta inquietud. Yo lo estaría también. Vamos a ver también lo que decía en La Rioja, en lo que tiene que ver con el calendario de vacunación de esta semana. Vamos a centrarnos en los grupos de edad avanzada y este va a ser el calendario de vacunación. Lo nota un poquito, el otro día no noté nada. ¿Sí? Pues esto le nota un poco más, la otra vez no me enteré. No me ha dolido nada. Ningún tipo de dolor, ¿eh? Magnífico. Que no me haga estar en la cama, es lo único que pido, que no me haga estar en la cama. Yo miedo no tengo. He tenido 2 infartos y 2 ictus y estoy aquí con que este bicho con lo pequeño que es no se chupe conmigo. Bueno, estas eran las declaraciones de los riojanos, de algunos riojanos que ya han recibido la vacuna y bueno, que hablaban de cómo se sentían nada más recibirla. Son el grupo de riesgo de las personas de edad avanzada que poco a poco bueno, pues van recibiendo la vacuna en La Rioja. Víctor, que llega a cuentagotas, pero va llegando. Pues sí, la novedad de hoy ha sido ese comienzo de la vacunación en Logroño para las personas mayores de 80 años. Se ha empezado con el grupo de mayores de 95 porque las vacunas pues están llegando como están llegando y se irá bajando esa edad según vayan llegando más dosis. En cualquier caso, pues es buena noticia, ¿no? Cuanto más se pueda cubrir, especialmente a los colectivos vulnerables, va a ser mejor. Veía hoy una noticia de un brote en una residencia en una comunidad autónoma, no en La Rioja, en otra, que no recuerdo cuál, y que estaban todos los usuarios casi asintomáticos o muy leves gracias a que estaban vacunados, con lo cual eso también es una buena noticia de que las vacunas están funcionando, independientemente de las dudas que generen algunos lotes o bueno, el proceso de verificación que se esté realizando, ¿no? Desde luego que sí, cuando llegan noticias de ese tipo son las que marcan la esperanza. ¿Y en los coles qué está pasando, Víctor? Parece que hay un pequeño repunte, creo, en algún cole en La Rioja, aunque bueno, se mantienen más o menos estables, pero... Bueno, hoy había 25 casos activos, si comparamos con los que teníamos en enero nos parece todo estupendo, es verdad que bueno, pues al final no dejan de ser como dientes de sierra, ¿no? También influyen mucho de las PCRs que se hagan de cada día, ¿no? La tasa de positividad en la comunidad autónoma creo que no llega al 4%, que es un dato muy bueno. Y yo creo que los colegios lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Si recordamos las dudas que había al principio del curso, ¿no? Cuando hablábamos a finales de agosto, esas reuniones con el gobierno central, ¿qué pasará? ¿Se podrá hacer la presencialidad? Bueno, yo creo que los centros escolares riojanos y de toda España han demostrado que se puede mantener esa educación presencial y bueno, pues aparecen casos, pero como vemos los cierres de colegios son mínimos, ¿eh? Como decía Víctor, aquí por el mes de septiembre cuando nos planteábamos, ¿pero de verdad se van a abrir los colegios? O sea, ya todos los padres, profesores pensaban que rápidamente cuándo se iban a volver a cerrar y iban de nuevo a casa los peques. Totalmente, yo creo que es verdad que ha sido una muestra de realidad de que al final se ha podido, de que haciendo las cosas bien, pues se puede hacer una vida con cierta normalidad en esta nueva realidad. Y luego yo creo que, no tengo hijos, pero por lo que veo y por lo que me cuentan, al final los peques están demostrando una gran adaptación a esta nueva situación, incluso mucho más que los adultos, ¿no? Y luego evidentemente pues el magnífico trabajo que me consta que han estado haciendo todos los profesores y toda la comunidad educativa. Al final, bueno, pues es interesante echar un vistazo a que está funcionando bien el colegio y que La Rioja ahora mismo, con toda la comunidad educativa que hay, que apenas haya 25 casos hoy en día, aunque hace no mucho estuvimos a 0, pues realmente sigue siendo una buena noticia. Los coles que han mantenido sin duda el virus a raya dentro de las aulas. Precisamente hace un año también que los colegios cerraban a cal y canto, los alumnos se iban con sus mochilas, con sus libros, pensando que se iban para unos días y al final ya no volvieron durante todo el curso escolar, así que hemos querido recordar cómo ha sido este año tan atípico en lo escolar. Llegamos a trabajar y como si nada, un día normal.
Sí que a media mañana, bueno, pues ya empezamos a oír rumores, nos llamaron familias, que qué pasaba. Sí que ya pues sobre las 12, 12 y media, bueno, pues salió el comunicado sobre todo de salud, y fue pues sobre las 2, 2 y cuarto que ya nos lo comunicaron oficialmente que iban a cerrar. Y el tema era que solo eran para 15 días y bueno, todo lo que continuó después. Así recuerda la directora de este centro de Logroño el anuncio del cierre de los colegios hace un año. Lo que iba a durar 15 días se prolongó hasta final de curso. Los primeros días con los alumnos en casa fueron especialmente complicados. Ha sido algo histórico, no estábamos preparados, tuvimos en ese momento que reinventarnos a nivel informático, online, bueno, pues para llegar a las familias. Poco a poco ya pues hemos ido adaptándonos a esta situación, formándonos en muy corto periodo de tiempo, y sobre todo la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar a los pocos días y cuánto iba a durar esta situación. Con el comienzo de curso volvía la incertidumbre. En este centro hubo que cerrar algún aula. Especialmente difícil fue la vuelta de las vacaciones de Navidad. El mes de enero se notó mucho la vuelta de las Navidades y sí que tuvimos que confinar un par de aulas en educación infantil. Ha sido muy difícil a nivel organizativo. A estas alturas de curso, Marta está convencida de que van a poder finalizarlo en las aulas. Así como al principio de curso no sabíamos cuánto tiempo íbamos a durar en el cole, estoy convencida que, bueno, y viendo un poco la evolución y cómo lo estamos llevando y la organización que llevamos en todos los coles de La Rioja, desde luego no creo que nos cierren ya los coles. Con la confianza de que el próximo curso se pueda volver a la ansiada normalidad. Bueno, pues ahí estaba ese repaso que hacíamos un año después de aquel día, como nos contaba la directora, que tuvieron que cerrar, que pensaban que era para unos días y finalmente ya no volvieron en todo el curso. Y yo creo que este curso ya lo podemos dar, mucho tienen que cambiar las cosas, pero yo creo que se acabará en las aulas, ¿no, Víctor? Hombre, yo creo que sí, si la tercera ola la superamos con presencialidad, esperemos que la cuarta ola, si viene, no nos genere más inconvenientes, ¿no? Yo creo que los colegios han demostrado que se puede hacer, que son entornos seguros, lo están haciendo muy bien toda la comunidad educativa. También yo creo que hay que resaltar la figura de esos coordinadores COVID en cada colegio, que están muy pendientes de que todo salga bien, así que desde aquí nuestra enhorabuena, ¿no?, a toda la comunidad escolar, y esperemos que terminen el curso con la presencialidad de los aulas, ¿no? Ojalá que así sea. Oye, lo nombrabas, cuarta ola, ¿sois de los que pensáis que vamos a tener cuarta ola? Yo creo que sí. Creo que sí, por lo que estamos viendo en los países del entorno. Italia están muy preocupados con el aumento de contagios, la cepa británica de momento en La Rioja, por los últimos resultados que hay, bueno, pues está creciendo, no tanto como otras comunidades autónomas, que es mucho más alarmante. Habrá que ver cómo se comportan los contagios, habrá que ver también cómo somos de responsables los ciudadanos en esta Semana Santa, que no todo es no viajar. A veces parece que como corta la movilidad entre las comunidades autónomas está todo solucionado, ¿no? Hay que tener muchas más medidas de precaución, los contactos sociales también son importantes. Veremos a ver cómo superamos la Semana Santa y si somos capaces de retener, pero indiscutiblemente yo creo que los factores son, viendo lo que está pasando en otros países europeos, son encontrables. Parece inevitable, ¿no? Todos los expertos ya apuntan, hablan de ella como, bueno, que llegará. Yo pienso, suscribo todo lo que ha comentado Víctor, va a llegar la cuarta ola y solamente en nosotros está el que esté la intensidad de esta cuarta ola. Yo creo que como dices, sería un error que cayésemos en la falsa sensación de que como los datos bajan, como la vacunación sigue, como ya mucha gente ha pasado la enfermedad, y bueno, y llega además el buen tiempo, llega el momento de juntarse, ¿no?, que socialmente en España somos así, ¿no? Pues al fin y al cabo puede ocurrir que la cuarta ola, si no somos responsables, volvamos a tener un zarpazo como la tercera. Llegará, pero insisto, si somos responsables, las consecuencias serán menores. Claro, es que eso que decías, Víctor, no el hecho de que nos cierren perimetralmente ya soluciona todo, ¿no? Porque esa irresponsabilidad, esas cuestiones de pasarnos en cuanto a no cumplir con la normativa no tiene que ver solo con el ámbito de traspasar fronteras. Podemos incumplir mucha normativa y podemos volver a... Al final el debate político se fija mucho, y es verdad que durante las últimas semanas lo hemos visto, ¿no?, en si cerrar o no perimetralmente las comunidades autónomas, pero las medidas y el riesgo está en otras muchas circunstancias de la vida social. Lo decía José María, es que el contacto social es fundamental. Yo sé que para todos es muy duro, y más por el carácter que tenemos los españoles, que somos gente que nos encanta relacionarnos y pasar tiempo en la calle y con gente, ¿no?
pero ahora mismo no lo podemos hacer, y en Semana Santa, como son tantos días festivos con tanto tiempo libre, habrá que ser conscientes y más responsables si cabe que un día diario. Porque desde luego, fijaros, en una cifra, 1 millón de sanciones son las que ha interpuesto el Ministerio de Interior. Interior ha contabilizado 1 millón de multas desde el primer estado de alarma, así que el balance del Interior desde que se decretó este primer estado de alarma por el coronavirus hace un año refleja que las fuerzas y cuerpos de seguridad han impuesto, pues como les decimos, esa cifra tan alta de 1 millón de multas. El balance del Ministerio del Interior desde que se decretó el primer estado de alarma por el coronavirus hace un año refleja que las fuerzas y cuerpos de seguridad han impuesto más de 1 millón de multas. También se contabilizan otras actuaciones que van desde los 154.000 auxilios humanitarios a la interceptación de 67 incidencias en operadores críticos o el plan de seguridad para garantizar la cadena de suministro de la vacuna contra el coronavirus. En aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como Ley Mordaza, y de la normativa por las restricciones de movilidad, el balance final deja 1.142.000 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma y 220.000 sanciones en el segundo estado de alarma. Sin embargo, el Ejecutivo no ha ofrecido datos actualizados de cuántas de esas multas impuestas finalmente se han tramitado, en un proceso que depende de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Uno de los datos oficiales se obtuvo por una respuesta parlamentaria por escrito de octubre de 2020. Se habían finalizado casi 7.500 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado por parte del sancionado. Es decir, no llegaban ni al 1% del millón de multas tramitadas. Claro, lo decíamos también, una cosa son esas imposiciones, pero luego hay que tramitar esas denuncias porque son propuestas de sanciones y luego en un porcentaje muy pequeño se han tramitado. Sí, mira, para que la gente que nos está viendo en casa se haga un poco idea, vamos a recuperar una información que publicábamos en el Día de La Rioja en el 20 de octubre, nuestra compañera Bárbara Moreno, 10.221 denuncias se habían o propuestas de denuncias durante el primer estado de alarma, del 15 de marzo hasta el 21 de junio, y hasta esa fecha, hasta mediados de octubre, solo se habían pagado un 2%. Y yo creo que eso va en contra un poco pues de que la gente tiene que ser responsable, pero si encima luego cuando te proponen para sanciones, esas sanciones no se terminan tramitando y no terminas pagándola, pues también fomenta que la gente sea todavía un poquito menos responsable. María. No, totalmente de acuerdo. Al final las propuestas de sanción, yo creo que cuando las autoridades sancionan es porque hay un incumplimiento normativo, puede haber alguna excepción que evidentemente pues se recurre y para eso está la garantía, pero por el otro lado es verdad que con esos porcentajes dudo mucho que, vamos, no vivimos afortunadamente en un país de represión policial, por lo tanto que ahora mismo solo se han tramitado ese porcentaje tan bajo significa que algo está fallando y ahí sí que la administración pública tiene que ver qué es lo que ha fallado para que ya que están las sanciones que por lo menos hagan su efecto. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Un año después tenemos que estar hablando de este estado de alarma, del toque de queda, de tener que ir todos a una hora a casa. La verdad es que es como todo un experimento sociológico. Lo de ir todos a casa a las 11 menos 5 de la noche es un dato muy curioso de ver cómo todo el mundo acude rápidamente a sus portales, a los garajes. La verdad que son experimentos, no sé cómo lo recordaremos de aquí a unos años. El cómo hemos cambiado, cómo nos ha cambiado la vida, un concepto nuevo, los hijos del confinamiento, los hijos de la pandemia también, aunque la natalidad se ha desplomado hasta cifras desde 1941, no sabe una cifra tan baja. La verdad que la vida nos ha cambiado y mucho este año. Un año después, la vida sigue, tanto que muchas tuvieron que enfrentarse a una doble incertidumbre: ser mamás en plena pandemia. El coronavirus ha cambiado de forma global la realidad, el estado de alarma decretado en España hace ahora un año y el confinamiento que se hizo efectivo el día 15 modificó las rutinas de la población, el trabajo, la vida, los planes y los sueños. Esta es la experiencia de una madre que tuvo que dar a luz en plena pandemia. Vamos, al principio es que era todo desconocido, no se sabía nada, era como, es que pánico, miedo de ponerte malo, de que pase, yo qué sé, de que le pueda pasar cualquier cosa a cualquier familiar, a cualquier conocido, no sé, es que era todo. Ahora sí que es verdad que sigue habiendo restricciones, pero bueno, por lo menos la gente puede salir a la calle y puedes hablar con alguien y no sé, es distinto para mí. Incertidumbre ante una situación inédita en nuestro país.
todo se unió al miedo. Pues un parto de una mamá que nos enteramos durante el proceso del parto, pues que ella era COVID positivo. No nos enteramos antes, nos enteramos durante el proceso del parto. Entonces, claro, estaba siendo acompañada por su pareja y como en 15 segundos o en 20 segundos se transformó de repente la situación, ¿no? Todo el mundo nos vestimos, la pareja tuvo que abandonar el sitio, tuvimos un rato un poco de crisis, ¿no? Ella pues entró en pánico, pues a llorar, pero bueno, luego después de un ratito yo fui la matrona que me quedé con ella y la verdad que tuvimos un parto muy íntimo, casi que entablamos una relación de amistad y mira, la verdad es que después de ese parto me marcó un antes y un después con respecto a ver esto, ¿no? Porque ves tú que con tu trabajo y con tu apoyo, pues las mujeres pueden sobrellevar esto pues mucho mejor. Pero como toda guerra, estamos llegando al final del túnel. Empezamos a caminar hacia el mundo que conocimos antes del COVID y no nos vamos de vacío. El principio del fin, digamos, ¿no? De esta pandemia, en el cual pues ya estamos vacunando, la cara de felicidad y de agradecimiento sobre todo de las personas mayores, ¿no? Que la verdad es que es muy emocionante. 15 de marzo de 2021, un año después de todo, la vida continúa y caminamos con ilusión por un futuro inmediato libre de virus. Y si no, que se lo pregunten a Ainara. Pues hacia eso caminamos, hacia un futuro libre de virus, desde luego libre de pandemia, esa mirada hacia la esperanza, hacia el futuro de, bueno, aquellas mamás que tuvieron que dar a luz cuando era una situación de miedo horroroso, ¿verdad? Cómo nos enfrentamos en marzo a aquello que hoy, bueno, lo asimilamos de otra manera, pero que tuvo que ser muy duro. Un año después conocemos a la enfermedad, conocemos mejor los tratamientos y ha habido una experiencia suficiente por los profesionales sanitarios de saber cómo responder ante esta enfermedad, especialmente en los casos más graves. Y hay más medios, cosa que hace un año no había. Recordemos cuando el personal sanitario tenía que protegerse con bolsas de basura, ¿no? Que por cierto, ahí fue donde Arnedo y otras industrias que rápidamente salieron al rescate. Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho un año y yo quiero recordar toda la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, que aún hoy existe, pero bastante menos. Y efectivamente, cuando te pones en una situación tan íntima y tan personal como dar a luz, pues es que tiene que ser complicado. Yo, evidentemente, no he vivido esa situación, pero empatizo con ese testimonio y bueno, y tiene que ser bastante duro. Por fortuna, hemos aprendido también cosas muy bonitas, hemos vivido historias muy buenas y sobre todo que en un año hemos vivido tantas situaciones nuevas que el aprendizaje de todo este tiempo, porque lo ha habido y no es una palabra típica de libros de autoayuda, pero el aprendizaje que ha habido y que nos llevamos de esta experiencia tan dura, que creo que debemos dejar lo peor atrás, para nosotros se nos queda. Qué de historias tan bonitas hay detrás también. Sí, la verdad es que sí que se ha cambiado. Yo este fin de semana estábamos paseando así un poco por el monte, en un momento nos quitamos un poco la mascarilla porque estábamos ahí en medio del monte y no había nadie, y digo, ¿quién nos iba a decir que íbamos a volver a respirar? ¿No? El oler la naturaleza, que era una cosa que dábamos por hecho, se iba a dar una vuelta, ¿no? Y de repente el poder oler el campo, respirar, iba a ser un lujo, ¿no? Iba a ser un hobby, salir a respirar, ¿no? Desde luego que sí. Yo veía unas imágenes de los balances que se está haciendo estos días del año, cómo llevamos guantes y no mascarillas. ¿Os habéis fijado de eso? Sí, es verdad. De que salen imágenes cómo íbamos con, bueno, pues en los reporteros y tal, ¿no? En la calle, y íbamos con guantes. Bueno, es que nos decían que era más peligroso tocar que respirar, acordaros, que al principio, bueno, nos quedamos sin manos de tanto, todavía las tenemos y es un horror, pero en aquella época era todavía peor, ¿no? Sí. Llegabas a casa, yo me acuerdo cuando alguna vez que salías, yo estuve en casa todo el confinamiento, salías a tirar la basura, cuando llegabas a casa te desnudabas entero, lo echabas todo en una bolsa de plástico, te duchabas y podías con lejía, te echabas lejía, o sea que estábamos todos un poco con falta de información, ahora sabemos mucho más. Desde luego el aprendizaje que decía José María Marcolani y que es cierto. Oye, hoy hemos tenido noticia política relevante, el vicepresidente Pablo Iglesias, que deja el gobierno central para alinearse por la carrera por Madrid. No, desde luego que el terremoto de Murcia está haciendo un tsunami que no sé dónde nos va a llevar, porque cada día es un capítulo nuevo y yo creo que ha sido sorprendente. Sorpresa, creo ¿no? que no podía contar nadie con ello. Nadie podía hacer, dentro de las cábalas que se habían hecho de candidatos, nadie podía pensar que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, iba a dejar la vicepresidencia del gobierno de España para encabezar esa candidatura de Podemos en Madrid. María. Me uno a la sorpresa que hemos tenido todos cuando nos hemos enterado de esa noticia. Y para un poco comprenderla hay muchas lecturas, ¿no? Depende de dónde quieras poner el nivel de absoluta estrategia o dónde está la carambola, ¿no? Pero lo que todos
o mucha gente coincidimos, es que al final Pablo Iglesias sí que tenía fecha de caducidad dentro del gobierno, llega a momentos muy duros desde un punto de vista del gobierno, subida de impuestos, bastante, bueno, pues que si no se gestiona bien puede generar bastantes conflictos y un desgaste muy importante para el partido de Podemos. Y es una manera en la que quizá hayan encontrado la posibilidad de salirse para diferenciarse un poco del Partido Socialista en un momento que, como digo, va a ser muy complicado, porque sí, desde el punto de vista sanitario mejoramos, pero habrá que analizar lo que se nos ha quedado, ¿no? Entonces, hay muchas lecturas, vamos a ver cuál de ellas es eso, y vamos a ver sobre todo qué dicen los madrileños, porque ahora va a estar en la mano de los madrileños decidir el futuro del que hasta cuando dimita, ¿no? Cuando cese, habrá sido el vicepresidente del Gobierno de España, que habrá pasado de ser una cola de león y puede que se convierta en una cabeza de ratón. Bueno, pues vamos a ver lo que decía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. En un vídeo dirigido a la militancia, Iglesias ha señalado que cede el liderazgo de Unidas Podemos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y más sorpresas. Mi decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Yone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno. El líder de Unidas Podemos propone también lista conjunta con Más Madrid y primarias para decidir si la encabezan Mónica García o él. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Finalmente ha comunicado que es momento de dejar paso a nuevos liderazgos en Podemos y, en consecuencia, concurrirá a las elecciones regionales en Madrid para frenar, dice, el avance de la ultraderecha. Pues estaba ahí sin duda la sorpresa política del día y bueno, veremos a ver cómo va funcionando todo esto, esa posible pacto unión con Más Madrid también, que siempre ha estado sobre la mesa. Veremos a ver si se vuelve a hacer amigo de Rejón o sigue en caminos distintos. Yo creo que en este momento la pelota está más en el partido de Íñigo Rejón, de Más Madrid, que tiene obviamente luchar contra Pablo Iglesias como cabeza de lista sería complicado, ¿no? Y yo creo que al final sería una lucha de titanes que no va a beneficiar a ninguno de los dos partidos. Yo apuesto porque al final sí que intentarán entenderse lo más posible y hacer frente común, claro. Hablabas de estrategia antes, Ayuso, que parece que las encuestas tenía encima de la mesa encuestas favorables. Esta sorpresa, desde luego, no creo que estuviera entre sus analistas políticos este salto. Yo dudo que entre todas las posibilidades que los analistas políticos hacen, tuvieran en cuenta esta salida de Pablo Iglesias del gobierno precisamente para este cometido, ¿no? Vamos a ver cómo influye. También es verdad que una persona como Pablo Iglesias puede tener sus fieles, como hemos comprobado que los tiene, y también puede tener sus detractores. Es decir, vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Si por un lado arrastra a muchos votantes que a lo mejor no tenían ningún entusiasmo por votar a la izquierda, o al revés, precisamente la llegada de Pablo Iglesias moviliza al sector contrario para que no se haga realidad que Pablo Iglesias llegue a un gobierno como el de Madrid, ¿no? Bueno, el tiempo lo dirá, veremos la campaña electoral, lo entretenida que estará y veremos ese 4 de mayo qué es lo que los madrileños han elegido sobre el futuro de Ayuso, sobre el futuro de Pablo Iglesias y sobre el resto de candidatos. Bueno, pues veremos qué deparan estas elecciones y lo contaremos aquí también en esta mesa de actualidad y sobre todo, ojalá un año después, cuando estemos hablando del 15 de marzo de 2022, ojalá hagamos un balance de este 2021 como el año desde luego en el que se fueron superando esas etapas y superando y venciendo la batalla al virus. José María Marcolain, gracias. A vosotros. Víctor Zurrunero, gracias. Gracias, compañera. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta nos vamos a ir al Museo Burz. Les invito a que nos acompañen a disfrutar de una exposición permanente muy curiosa en la que vamos a ver 59 obras a gran tamaño pintadas con las manos. No se muevan y a la vuelta estamos aquí en 7 Magazine. A veces cuesta un poco darse cuenta de la magnitud del trabajo que él realiza si no se ve. Es muy difícil explicarlo. Para
para poder pintar con la mano no puede pintar con la pintura líquida que tenemos todos en mente, ¿no? Sino que seguramente utiliza una serie de espesantes que hacen que la pintura sea densa, es casi como pasta. Y quisimos intentar que la gente comprendiera la dimensión tan compleja del proceso creativo y para eso le pedimos objetos. Y esta silla es uno de esos objetos. Esta silla estaba en su estudio, nos la ha prestado con muchísima generosidad porque yo creo que él le tiene un cariño especial porque casi la considera una escultura y es una escultura que se ha ido formando naturalmente, ¿no? Naturalmente a lo largo del paso del tiempo, seguramente con restos de lo que a él se le quedaba en las manos cuando acababa de pintar. Y nos parecían muy interesantes, como ver la dimensión física de la pintura como elemento, no solamente como la capacidad representativa, sino como elemento físico con peso, con dimensión, con un espacio mucho más allá de otros valores.